En la madrugada de un día cualquiera de 1962, en medio del desierto de Nevada, un grupo reducido de ingenieros observaba cómo una estructura oscura y alargada emergía lentamente del interior de un hangar sin marcas. No había fotografías oficiales, ni comunicados, ni registros públicos. Todo el proyecto existía casi como una sombra. Un avión que debía volar más rápido que cualquier amenaza conocida y, al mismo tiempo, ser difícil de detectar para los radares soviéticos. Aquel aparato sería conocido más tarde como SR-71 Blackbird, pero en esos años iniciales apenas era una idea que avanzaba entre silencios, cálculos improvisados y una presión política enorme. La necesidad de crear algo extraordinario surgió tras un acontecimiento que sacudió a Washington: el derribo del avión espía U-2, pilotado por Francis Gary Powers en 1960. Esa operación demostró que la Unión Soviética ya no solo detectaba los vuelos a gran altura, sino que también podía alcanzarlos. Para los Estados Unidos era un golpe estratégico y simbólico. El presidente Eisenhower exigió una solución inmediata, y la Agencia Central de Inteligencia se vio obligada a buscar tecnologías que, hasta entonces, parecían imposibles de desarrollar. Fue en este contexto que el legendario ingeniero Clarence Kelly Johnson y su equipo de Skunk Works recibieron una misión que parecía más cercana a la ciencia ficción: diseñar un avión capaz de volar a más del doble de la velocidad del sonido, alcanzar alturas donde casi no quedaba aire utilizable y, además, reducir su firma radar. No existía un concepto formal de invisibilidad, ni estudios completos sobre cómo evitar la detección. Los ingenieros solo tenían experiencias fragmentadas, cálculos a mano y una intuición que rozaba la audacia. Johnson reunió un pequeño grupo de especialistas y los llevó a un entorno de trabajo donde las reglas eran distintas. Pocas reuniones, decisiones rápidas y libertad creativa total. Las primeras discusiones no se centraban en motores, velocidad o altitud, sino en una pregunta inesperada para esa época: ¿cómo hacer que un avión refleje la menor cantidad posible de señales de radar? Era un desafío para el que no existían manuales. Los radares de la época funcionaban con longitudes de onda relativamente predecibles, pero ninguna aeronave se había diseñado pensando en evitarlos. Los ingenieros comenzaron a estudiar cómo respondían las superficies metálicas a los impulsos de radar. Dibujaban triángulos, ángulos y paneles inclinados sobre pizarras que llenaban la sala de pruebas. Analizaban maquetas recubiertas con aluminio y escenas de reflexión diseñadas a mano. Sabían que un avión completamente invisible era imposible, pero si lograban que los radares soviéticos recibieran una señal más débil, incluso unos segundos de retraso podían significar la diferencia entre un vuelo exitoso y una interceptación. En esas primeras fases surgió un principio que luego se convertiría en una norma en la aviación furtiva. El avión debía evitar superficies verticales u horizontales que devolvieran la señal directamente al radar enemigo. Johnson decidió entonces que la forma misma del futuro Blackbird sería una herramienta defensiva. Nada de paneles perpendiculares, nada de superficies amplias que actuaran como espejos. Todo debía dispersar, inclinarse, romper líneas directas. Era el nacimiento silencioso de una nueva filosofía de diseño. Mientras la presión política aumentaba y las exigencias de la CIA se volvían cada vez más estrictas, el equipo de Skunk Works continuaba su trabajo en completo aislamiento. Apenas unos pocos funcionarios en Washington sabían de la existencia del proyecto. Se movían piezas de titanio, se probaban materiales inéditos y analizaban patrones de detección que nunca antes se habían estudiado de forma sistemática. Cada paso combinaba riesgo, improvisación y una creatividad técnica que marcó el inicio de una revolución. Así comenzó la historia del SR-71, no como un avión futurista, sino como una respuesta urgente a una amenaza real. Un desafío que obligó a reinventar lo que significaba volar sin ser visto mucho antes de que el término stealth entrara en el vocabulario militar. La idea de reducir la visibilidad radar de un avión en los años 60 sonaba casi absurda incluso dentro del propio equipo de Skunk Works. Sin embargo, Kelly Johnson insistía en que la forma del aparato debía ser una defensa activa. Antes de hablar de motores, combustible o temperatura, la geometría era el primer campo de batalla. La silueta del futuro SR-71 se convirtió en un rompecabezas donde cada ángulo debía desviarse de los patrones tradicionales de construcción aeronáutica. El primer gran desafío surgió cuando los ingenieros comenzaron a estudiar cómo las superficies planas devolvían las señales de radar.
Descubrieron que cualquier panel orientado de manera perpendicular a un radar actuaba como un espejo perfecto. Eso significaba que incluso un fuselaje limpio y aerodinámico podía convertirse en un blanco enorme si no se modificaban sus líneas. Por eso, el diseño del Blackbird adoptó una forma afilada, casi agresiva, donde las superficies parecían estirarse como si buscaran cortar el aire en lugar de apoyarse sobre él. Una de las decisiones más llamativas fue inclinar las derivas verticales hacia el interior. En lugar de situarlas de manera recta, como en casi todos los aviones militares, Johnson ordenó un ángulo inusual que desconcertó incluso a los pilotos de prueba. Esa inclinación reducía el retorno radar y al mismo tiempo aportaba estabilidad a altas velocidades. El resultado era una cola que no se parecía a nada en servicio. Luego estaban los largos paneles laterales del fuselaje, diseñados con un patrón de líneas quebradas sin superficies totalmente perpendiculares. No era estética. Esas fracturas canalizaban las reflexiones del radar hacia direcciones donde los sistemas soviéticos tenían menor sensibilidad. Años después, este principio sería llevado al extremo en el F-117, pero su origen directo estaba en las maquetas negras y angulosas del SR-71. Los ingenieros también analizaron los bordes delanteros de las alas. A velocidades extremas, las ondas de choque se convertían en un elemento más del diseño. Si el borde era demasiado recto o demasiado grueso, el avión generaría un perfil radar innecesariamente grande. Por eso el Blackbird recibió alas con una geometría tan peculiar. Ni deltas puras ni rectangulares, sino una mezcla afilada que dispersaba tanto aire como energía electromagnética. Un caso especialmente complejo fue el de los enormes inlets del motor. A simple vista parecen dos cilindros gigantes con forma cónica, pero su función oculta estaba en la forma de sus paneles interiores, que redirigían la energía radar hacia puntos donde no regresaba al emisor. En los primeros estudios, los reflectómetros de laboratorio mostraban picos inesperados y el equipo debía desmontar las maquetas pieza por pieza. Con cada ajuste, el retorno disminuía un poco más. El diseño final fue el resultado de cientos de horas moviendo ángulos apenas perceptibles, milímetro a milímetro. Durante todo este proceso, los ingenieros dependían de cálculos manuales. No existían simulaciones por computadora capaces de predecir la dispersión electromagnética. Las hojas de trabajo se acumulaban en pilas, cubiertas de ecuaciones y diagramas. Era un método lento y agotador, pero también permitía una comprensión intuitiva que resultó invaluable. La forma del avión no surgía de algoritmos, nacía del ingenio de un grupo reducido que combinaba experiencia, curiosidad y una capacidad sorprendente para detectar patrones invisibles. Lo fascinante es que la forma final del SR-71 fue una mezcla de decisiones aerodinámicas obligatorias y estrategias de reducción de firma. Cada ángulo cumplía una doble función, estabilidad a Mach 3 y menor detectabilidad. No había una frontera clara entre estética, rendimiento y sigilo. Todo estaba entrelazado. Años después, los pilotos comentaban que el avión parecía haber sido esculpido para un museo futurista, pero la verdad era mucho más prosaica. Cada placa, cada curva, cada línea existía porque desviaba un pequeño porcentaje de energía radar. Así, mucho antes de que se hablara oficialmente de tecnologías furtivas, el SR-71 ya incorporaba una filosofía que cambiaría la aviación militar para siempre. La forma no solo sirve para volar, también sirve para ocultarse. Si la forma del SR-71 era una revolución en sí misma, los materiales utilizados en su construcción fueron un salto aún mayor. En los años 60, ningún avión operativo dependía de una estructura hecha casi por completo de titanio. No porque el material no existiera, sino porque trabajarlo era un desafío casi insuperable. Era caro, difícil de moldear y extremadamente sensible a impurezas que podían debilitarlo. Sin embargo, Kelly Johnson sabía que no había alternativa. A Mach 3, la fricción con el aire calentaría el fuselaje por encima de los 300 grados Celsius. El aluminio, típico en la aviación de la época, simplemente se derretiría. Aquí comenzó una de las historias más sorprendentes del proyecto. Estados Unidos necesitaba grandes cantidades de titanio y la mayor parte del titanio disponible mundialmente provenía de la Unión Soviética, precisamente el país al que el SR-71 debía vigilar. Con una operación meticulosa, empresas estadounidenses compraron titanio soviético a través de intermediarios internacionales. Las cajas llegaban sin que el proveedor original supiera que su propio material terminaría en uno de los aviones más secretos del mundo. Pero el titanio, en bruto, no bastaba.
El equipo de Skunk Works debía aprender a trabajar con él. Las herramientas tradicionales lo dañaban y los tornillos se deformaban con facilidad. Las máquinas de corte se sobrecalentaban y la soldadura generaba fisuras microscópicas. Fue necesario diseñar maquinaria nueva, aleaciones específicas y tratamientos térmicos inéditos. Cada panel del fuselaje del Blackbird era una pequeña obra de ingeniería que requería una precisión extrema. Sin embargo, lo más innovador no era la resistencia del titanio, sino su combinación con materiales que absorbían energía electromagnética. A simple vista el SR-71 parecía negro, porque el color ayudaba a disipar el calor, pero su aspecto oscuro tenía otra función. Estaba recubierto de uno de los primeros materiales absorbentes de radar, RAM por sus siglas en inglés. Este recubrimiento contenía partículas de ferrita que convertían parte de la energía del radar en calor, reduciendo el eco que regresaba a las antenas soviéticas. Aplicar este recubrimiento no era nada sencillo. La mezcla debía tener la viscosidad exacta y la temperatura adecuada para lograr una distribución uniforme. Si era demasiado espesa, se agrietaba al expandirse con el calor del vuelo. Si era demasiado líquida, perdía su efectividad. Los técnicos de Skunk Works pasaban noches enteras probando nuevas formulaciones, ajustando proporciones y modificando aditivos para encontrar un equilibrio estable. A veces un avión recién pintado debía ser limpiado y recubierto de nuevo, porque el material no había reaccionado como se esperaba. Otra innovación clave fue el uso de paneles con textura microscópica. Aunque parecían lisos a simple vista, ciertas secciones del fuselaje tenían un patrón casi imperceptible, destinado a dispersar aún más las señales de radar. En combinación con el RAM, estas superficies reducían la intensidad del eco radar de forma notable. Para los radares soviéticos, el SR-71 aparecía como un objetivo mucho más pequeño de lo que realmente era. No lo hacía invisible, pero sí mucho más difícil de rastrear, especialmente a alta velocidad y gran altitud. En un mundo donde la teoría del sigilo aún no estaba formalizada, el equipo del Blackbird logró combinar titanio, recubrimientos absorbentes y patrones superficiales para crear un avión cuya piel funcionaba como un escudo tecnológico. Era la primera vez que la estructura de un aparato era diseñada no solo para volar, sino también para ocultar señales, marcando un hito en la historia de la ingeniería aeronáutica. Durante el desarrollo del SR-71, había un fenómeno que los ingenieros no imaginaron en un inicio. Sabían que la fricción del aire a Mach 3 generaba calor extremo y tensiones estructurales enormes, pero no esperaban que, alrededor del fuselaje, apareciera un fenómeno físico que transformaría el comportamiento del avión ante los radares soviéticos: la formación de un tenue halo de plasma. A esas velocidades, el aire no se comporta como un fluido convencional. Las moléculas que golpean el fuselaje adquieren tal energía que algunos de sus electrones se desprenden, creando una capa de partículas ionizadas que envuelve ciertas zonas del avión. Es un proceso natural, resultado de la combinación entre velocidad, temperatura y presión. No fue diseñado, ni previsto, ni buscado. Era un efecto secundario de volar más rápido que casi cualquier otro aparato construido por el ser humano. Lo sorprendente era cómo ese halo afectaba la detección radar. El plasma actúa como un medio inestable para las ondas electromagnéticas. Cuando un radar soviético enviaba un pulso hacia el SR-71, parte de la energía se dispersaba y parte se distorsionaba. Para los operadores, la señal parecía saltar, debilitarse o cambiar de frecuencia. La marca del avión en la pantalla no era un punto fijo, sino algo que variaba según la intensidad del plasma y la altitud. Los informes desclasificados años después muestran anotaciones de operadores que describían ecos erráticos y pérdidas breves del objetivo durante los vuelos del Blackbird. Las estaciones de radar sabían que algo estaba allí, pero el comportamiento de la señal no coincidía con el de ningún otro avión. El aparato no desaparecía, pero se convertía en un blanco impredecible. El efecto era aún más notable durante las maniobras. Si el SR-71 cambiaba ligeramente su altitud o modificaba su rumbo, el plasma variaba su densidad alrededor del fuselaje. Esto generaba fluctuaciones en la firma radar, una especie de vaivén electrónico que complicaba cualquier cálculo de intercepción. Para un misil guiado por radar, esos microcambios eran un reto añadido.
Una señal que no permanecía estable dificultaba la fijación del blanco. Lo interesante es que, dentro de Scanworks, este fenómeno no fue comprendido del todo hasta etapas relativamente tardías del programa. Los ingenieros notaban que ciertos valores de medidas electromagnéticas variaban de un vuelo a otro sin una explicación clara. No fue hasta que se recopilaron datos prolongados y se discutió el comportamiento de los radares soviéticos que la teoría del halo de plasma empezó a ganar terreno. Era en cierto modo una ventaja inesperada. La propia velocidad del avión creaba una coraza que alteraba su reflexión radar. Aunque no se podía depender únicamente de ese efecto, pues variaba con las condiciones, contribuía a reforzar la dificultad para detectarlo. Incluso cuando los radares obtenían un eco claro, este solía estar acompañado de distorsiones que confundían los cálculos de distancia. En algunos casos, la lectura parecía indicar que el avión estaba más alto o más lejos de lo que realmente estaba. Esa capa de aire ionizado también introducía un detalle inesperado. Pequeños destellos luminosos alrededor de los bordes frontales del fuselaje, visibles solo en condiciones específicas. Los pilotos lo describían como un brillo tenue que aparecía en momentos aislados. Aunque estéticamente no tenía relevancia, recordaba que el Blackbird operaba en un entorno físico que muy pocos aparatos habían alcanzado. Lo notable es que este fenómeno no se convirtió en un argumento promocional ni en un avance técnico formal. No aparecía en manuales ni en informes oficiales. Era más bien un efecto colateral que los ingenieros aprendieron a aceptar. Pero para los sistemas soviéticos significaba una complicación constante, un objetivo que reflejaba menos energía de lo esperado y cuya señal cambiaba con cada variación de velocidad o altitud. En conjunto, con su forma y materiales, el halo de plasma completaba una especie de trinidad tecnológica que hacía del SR-71 uno de los aparatos más difíciles de rastrear de su época. Lo que nació como una sorpresa física terminó convirtiéndose en un aliado silencioso para el avión más rápido jamás operado de forma regular. A mediados de los años 60, mientras el SR-71 comenzaba a realizar sus primeros vuelos operativos, una pregunta recorría los pasillos de los mandos soviéticos. ¿Cómo detener a un avión que volaba más alto y más rápido que cualquier aparato disponible? Las defensas aéreas de la URSS habían demostrado su eficacia derribando el U-2, pero el Blackbird era un desafío completamente distinto. No se trataba solo de velocidad, era la combinación entre altitud extrema, baja visibilidad en radar y una capacidad extraordinaria para mantener un rumbo estable a más de 3.000 km por hora. Los primeros intentos de rastrearlo se realizaron con los sistemas S-75 y S-125, los mismos que habían alcanzado al U-2, pero estos misiles estaban diseñados para atacar objetivos que se movían a velocidades mucho menores y dentro de un margen de maniobra limitado. Los operadores soviéticos descubrieron rápidamente que, aunque podían detectar al SR-71 bajo ciertas condiciones, el tiempo de reacción era demasiado corto. La señal aparecía, se movía con rapidez y en menos de un minuto el avión ya había abandonado el sector de seguimiento. La URSS desplegó entonces el sistema S-200, una plataforma de largo alcance mucho más potente. Sobre el papel, este misil podía alcanzar al Blackbird. Tenía la altitud necesaria y una velocidad respetable. Sin embargo, la práctica fue otra historia. Para que un S-200 lograra interceptar al SR-71, debía obtener una solución de disparo precisa basado en un eco radar estable, pero la combinación de forma, recubrimientos y el halo de plasma dificultaba ese cálculo. Cada pequeño cambio en la densidad del aire, cada variación en el ángulo de vuelo, generaba alteraciones en la reflexión. Existen registros de lanzamientos soviéticos realizados desde bases del norte y del este en los que los operadores siguieron los protocolos completos. Los misiles ascendieron, aceleraron y buscaron fijar el objetivo. Pero el tiempo jugaba a favor del Blackbird. Su velocidad era tan elevada que el misil quedaba en desventaja desde el primer segundo. Incluso con trayectorias calculadas, la distancia que el SR-71 ganaba por minuto era desproporcionada. Algunos informes desclasificados describen un fenómeno frustrante para las tripulaciones soviéticas. Cuando parecía que el radar lograba estabilizar la señal, aparecía una variación repentina. A veces el eco se desplazaba ligeramente, a veces se debilitaba, otras veces parecía dividirse en dos señales breves. No eran errores del radar, eran efectos combinados de la aerodinámica, el calor y la interferencia del plasma.
Para un analista de defensa, esto significaba una sola cosa. El blanco estaba allí, pero era imposible obtener una solución sólida antes de que saliera del rango efectivo. A esto se sumaba otro factor clave. El SR-71 nunca penetraba directamente en el espacio aéreo soviético. Su misión consistía en volar cerca de las fronteras en rutas conocidas como corridos estratégicos. Al no entrar en territorio de la URSS, evitaba que los sistemas de defensa pudieran emplear procedimientos más agresivos o múltiples capas de ataque coordinado. El Blackbird aprovechaba al máximo ese límite, recorriendo trayectorias que combinaban altitud extrema, ángulos seguros y márgenes calculados para evitar cualquier interceptación directa. Los pilotos estadounidenses, por su parte, estaban entrenados para mantener un vuelo absolutamente estable. A Mach 3, incluso un pequeño giro podía generar tensiones peligrosas en la estructura. Por eso, lejos de realizar maniobras evasivas, su estrategia consistía en mantener la velocidad máxima durante toda la ruta. Esa misma velocidad era su escudo. Ningún misil podía igualarla de forma sostenida. Los operadores soviéticos conocían esta realidad. En varias ocasiones, según testimonios posteriores, observaban la marca del Blackbird aparecer en sus pantallas, ascender en un arco elegante y desaparecer tan rápido como había llegado. Algunos la describían como un visitante fugaz, detectable, pero fuera de alcance en cuestión de segundos. La conclusión era inevitable. Aunque los sistemas soviéticos podían ver al SR-71, rara vez podían hacer algo más que observarlo. La aviación militar había entrado en una fase donde la velocidad, la altitud y la reducción de firma electromagnética creaban un desafío completamente nuevo, y el Blackbird, gracias a esa combinación, se convirtió en uno de los pocos aviones de su época que nunca fue alcanzado en combate por un misil enemigo. A finales de los años 80, cuando el SR-71 se acercaba al final de su carrera operativa, comenzaba a percibirse una certeza incómoda en los círculos estratégicos. El mundo había cambiado, pero la capacidad del Blackbird seguía siendo tan avanzada que ningún sustituto real estaba listo para ocupar su lugar. Incluso entonces, después de más de 2 décadas de vuelos, sus misiones continuaban siendo esenciales para obtener información precisa, sin necesidad de satélites en órbita sobre la zona deseada. Pero el SR-71 cargaba con un costo inmenso. Cada vuelo requería cientos de técnicos, mantenimiento especializado, motores que debían revisarse con un nivel de detalle cercano al quirúrgico y una logística compleja de combustible JP-7. Con la llegada de plataformas espaciales más versátiles y la presión presupuestaria, el programa fue retirado oficialmente en 1990. Aún así, varios analistas y miembros del propio proyecto nunca estuvieron convencidos de que aquella decisión fuera realmente definitiva. En las últimas décadas, una sombra de misterio ha acompañado su legado. Hay registros de vuelos no oficiales en los 90, pruebas posteriores, informes que surgieron brevemente y desaparecieron con la misma rapidez. En ocasiones, antiguos pilotos mencionan que el SR-71 fue llamado nuevamente para misiones muy específicas. Aunque no existen documentos públicos que lo confirmen, la persistencia de estas historias revela algo esencial. Ningún otro avión combinó velocidad, altitud y baja firma electromagnética con tanta eficiencia. Mientras tanto, sus principios de diseño continúan influyendo en tecnologías actuales. Conceptos como el control térmico, las estructuras tolerantes al calor, el manejo del flujo supersónico y los materiales absorbentes pasaron, con el tiempo, a formar parte de programas más modernos. Incluso proyectos contemporáneos que aún permanecen en reserva aplican versiones evolucionadas de las ideas pioneras del Blackbird. En los museos donde se exhibe, siempre rodeado de visitantes y especialistas, el SR-71 despierta una mezcla de respeto y curiosidad. Al observar sus líneas, ajenas a los estándares de cualquier otro aparato de su época, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo era posible producir algo así en los años 60? Un avión construido cuando la informática apenas daba sus primeros pasos, pero que aún hoy parece salido de una década futura. Quizás esa sea la verdadera clave de su historia. No solo fue una máquina extraordinaria, sino un salto conceptual que llegó antes de tiempo. Rompió la idea de que la defensa aérea podía limitarse a mejorar radares y misiles. En cambio, introdujo un enfoque completamente distinto.
evitar ser alcanzado no mediante maniobras extremas, sino a través de la combinación de velocidad, altitud y baja detectabilidad basada en ciencia avanzada. Hoy, cuando se habla de aviones hipersónicos o plataformas con firmas electromagnéticas reducidas, muchas de esas discusiones todavía giran en torno a principios que el SR-71 ya había explorado más de medio siglo atrás. En cierto modo, el Blackbird no solo cumplió su misión, dejó un mapa conceptual que aún guía a los ingenieros modernos. Si algún día aparece un sucesor que lo supere, probablemente llevará en su interior más de una huella del diseño del Blackbird. Porque, aunque su fuselaje ya descansa en museos, su legado sigue moviéndose, silencioso, veloz y siempre un paso adelante de su tiempo.